Buenos días, chicos. Nuevamente estamos aquí en la clase de escuela dominical, un domingo más. Ya mero terminamos mayo, nomás hoy y el domingo que entra. Y terminamos la revista. Vamos a terminar con esta serie de lecciones que estamos viendo, cómo hablar de Jesús. Ahora nos toca comparte el mensaje. Sí, es el tema de hoy. La semana que entra terminamos con confía en la obra de Dios. Ese es el tema que vamos a ver la semana que entra. No se les olvide, ya estamos nuevamente, ya nos nos permitieron abrir cultos presenciales a las 11 de la mañana todos los domingos. Entonces los esperamos ahí, chicos. Vengan y ahí estaremos nosotros, ¿sí? Para saludarlos y cuando menos vernos así de lejecitos. Bien, vamos a iniciar con el mensaje de ahora. Dice, comparte el mensaje. Está en el libro de Hechos, capítulo 17, ahí vamos a estar viendo este mensaje de hoy, esta lección, ¿sí? Pero antes de eso, pues vamos a orar para que el Señor sea el que hable a nuestras vidas y que toque nuestro corazón a través de su palabra, ¿sí? Amantísimo Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos porque eres bueno y misericordioso para con nosotros, Señor. Señor, en esta ocasión estamos ante ti nuevamente poniéndonos en tus manos para que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Hables a nuestro corazón y que podamos ser útiles, Señor, que podamos sentir el deseo de llevar tu mensaje a otros, Señor. Danos ese deseo como tenía Pablo, Señor, ese ardor en su corazón, Señor, de llevar el mensaje. Sé pues con cada uno de los muchachos que están detrás de la cámara, Señor, y con nosotros para que podamos ver tu mensaje y hablar claro tu palabra, Señor. Esto lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, comparte el mensaje. Y como siempre, empezamos con una pregunta. ¿Qué tan bueno eres tú para iniciar una plática? Yo sé que hay algunos que son re buenos para platicar, ¿verdad? Yo no soy de esos, yo soy del otro contrario, yo soy del lado contrario, ¿verdad? Y a veces batallo para iniciar una plática con alguien que no conozco, ¿sí? Perdón, si a veces batallo con alguien que conozco, ahora con alguien que no conozco, pues mucho más. Pero ¿qué tan bueno eres tú para iniciar una conversación? Hay personas que hablan con todos en donde quiera que estén. No importa, van en el camión, van en el carro, están parados ahí, están en el parque, donde quiera. Y vámonos, los empiezan a platicar. Ya les he comentado de esto. Norma, mi esposa, tiene ese don, no es don, ese talento. Llega a la línea de las tortillas, a la línea donde va a pagar el mandado, donde sea. Cuando termina de pagar, ya se sabe la historia de los que están ahí. Fíjate que que el otro, que le pasó este otro le pasó esto, otro. Y dice, pues todos me llegan y me platican sus problemas. Dice, yo no ando preguntando. Pues yo no sé, ¿verdad? Pero ella se entera de todo, ¿verdad? Y es muy fácil con ella empezar una conversación, ¿sí? No todos tenemos esa habilidad, ¿verdad? Pero claro que sí, hay algunos que sí. Yo batallo mucho, como les digo, sí, para iniciar una conversación. A veces no sabemos de qué hablar, ¿verdad? Pues lo más fácil, ay, qué bonito está el día de hoy. Ay, cómo está haciendo aire. Ay, cómo. Y casi siempre el clima es el que te va a abrir la puerta en muchos casos, ¿verdad? A lo mejor las noticias. Híjole, vieron la noticia de que en Colombia está pasando esto, que en México pasó lo del metro, que acá pasó esto otro. Y eso a veces, empezar a hablar de las noticias nos abre el caminito, ¿verdad? Abre para que nosotros podamos empezar una conversación con alguien que a lo mejor no conocemos, que estamos ahí sentados en el parque o en algún lado y está alguien con nosotros y de esa forma podemos empezar, ¿sí? Muchas veces lo más difícil es empezar,
Pero ya una vez empezando, empieza uno a platicar. ¿Sí? ¿Qué pasa? A ver, a los muchachos, principalmente a las muchachas, yo sé que no son tan así, ¿verdad? Que no se cohíben tanto. Pero cuando a un muchacho le gusta una muchacha, ¿qué hace? Por lo regular, ¿verdad? Pues batalla para iniciar una conversación. No hay como decirle, oye, ¿cómo te fue en la escuela? Oye, ¿cómo? Sí. Porque luego se imagina uno que lo van a mandar por un tubo. Y a veces es donde empieza uno a batallar. ¿Sí? Hay otros que, como les digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué eso? Y conozco a uno que es bueno para hacer plática con las muchachas. ¿Sí? Les puede dar unas clasecitas a varios de los muchachos. Es bueno, es muy amiguero y es muy bueno para iniciar una conversación. Como cristianos, como hijos de Dios, nuestra tarea es llevar un mensaje. ¿Sí? Llevar el mensaje a otros, ¿sí? De Cristo. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar? Hay muchas formas de hacerlo. Ahorita tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos textos, tenemos WhatsApp, tenemos un montón de formas de llevar un mensaje. A veces se hacen grupos de familias. Yo, por ejemplo, tengo un grupo donde está mi familia, mis hijos, mi esposa y yo. ¿Sí? Tengo otro grupo donde están los ríos, mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñadas, pues no nietos, ¿verdad? Pero están muy chiquitos todavía, pero mis sobrinos y mis hermanos. ¿Sí? Tenemos un grupo de la iglesia y tenemos así varios grupos. Y a veces en esos grupos hay personas que no conocen el Evangelio. De esa forma podemos llegar. ¿Verdad? Hay muchas formas de cómo llevar el mensaje. En esta ocasión vamos a ver el ejemplo de Pablo, que lleva un mensaje hablado. ¿Sí? Un mensaje hablado a la iglesia de Atenas. Vamos a leer los primeros dos versículos de Hechos 17, tres versículos del 16 al 18. ¿Sí? Hechos 17 del 16 al 18. Pablo en Atenas. Pablo ha estado caminando, cambiando de ciudad, a veces por persecución, a veces porque ya lo traen, y ha estado yendo a varias iglesias, a varias ciudades, llevando el mensaje de salvación. En esta ocasión está en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos, de los estoicos, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Sí, Pablo está aquí en Atenas. En Atenas se conocía por un pueblo que tenía muchos dioses. ¿Sí? Tenía muchos dioses y adoraban a cualquiera. Aquí vamos a poner un dios del agua. Vamos a poner el dios del pescado. Vamos a poner el dios. Yo no sé, ¿verdad? Me imagino que así era, ¿verdad? Pero para que no digan, tenían el dios del pescado. No, yo no sé. Pero así me imagino que tenían muchos dioses, ¿sí? Que a alguien se le ocurría, oye, es que yo adoro al dios tal y vamos a hacerle una estatua. Y así estaba la ciudad de Atenas, el pueblo de Atenas. Pablo estaba en Atenas y aprovechó el tiempo para hablar de Cristo. Algo que me llama la atención, Pablo se le reconoce, ¿sí? Como el apóstol mensajero, el apóstol misionero. ¿Sí? Sabemos que los apóstoles también anduvieron llevando el mensaje a otras partes, pero Pablo se le conoce como el misionero, el que más iba a misionar, como decimos a veces, ¿verdad? Así es como se le conoce más bien a Pablo. Y Pablo sentía, como decimos acá en México, se le quemaban las habas por hablar del Señor. ¿Sí? Él tenía una necesidad tan grande de llevar el mensaje de Dios a los demás. Y era lo que hacía Pablo. Y Pablo, cuando llegó a Atenas,
hizo lo mismo, ¿sí? Empezó a hablarles, iba al templo y empezaba a discutir con ellos, ¿sí? En todo el tiempo que él podía discutir, y él discutía y llevaba el mensaje de Jesús. Aguas, el mensaje de Jesús, ¿sí? Algo que me llama la atención es cómo ver en el versículo 23, y ese lo vamos a ver más adelante, dice, Pablo les dice, yo vengo a hablarles del Dios no conocido. A los de Atenas les encantaba hablar de cosas nuevas, ¿sí? Y como Pablo llegó hablando acerca de Jesús y de la resurrección, del arrepentimiento, pues se les hacía algo nuevo, por eso les llamaba la atención escucharlo a él, ¿sí? Y como les digo, tenían muchos dioses. Y dije, vamos a poner una estatua para el Dios no conocido, porque a lo mejor se nos pasa uno y se va a ofender, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos ahí en el versículo 23. Buscó la forma de cómo llamar su atención. No nomás se soltó hablando, sino que los atrajo con eso que leyó él cuando iba caminando por la ciudad. Debemos recordar que nuestra tarea dada por Jesús fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo. A lo mejor no vamos a tener la opción o la oportunidad de ir al África. Algunos hermanos ya fueron, inclusive mi hermana carnal, mi hermana Diana, ya fue a otros países. Y yo no, ¿verdad? Mi hermano Eliseo fue, pero con otra intención, ¿verdad? De parte de su trabajo, a otros países. Pero a lo mejor yo no vamos a tener la oportunidad de salir ni de Juárez y El Paso. Pero si hemos tenido la oportunidad, pues qué bueno, ¿verdad? Porque Dios dice ir por todo el mundo y hacer discípulos. No todos tenemos la sangre así que nos arda, ¿verdad? Como Pablo para llevar el mensaje. A lo mejor no somos así, ¿verdad? Y si la tenemos, no tenemos tal vez el llamamiento de Pablo. Queremos hablar, pero no sabemos cómo, ¿sí? Pero todos podemos llevar el mensaje de Cristo a otros. Cuando vayamos, seamos intencionales. No le des vueltas y vueltas al asunto. Ay, pues, ¿cómo le meto aquí a Jesús? Empezaste a hablar del clima y luego ya viste que empezaron a hablar de las noticias y empezaron a hablar y no hayas cómo meter el mensaje del Señor. Aguas, porque también eso puede suceder, ¿verdad? Que nos perdemos en la plática y ya cuando, bueno, ahí nos vemos, ay, pues si le iba a hablar de Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Pablo cuidaba mucho. Pablo sabía lo que él iba a hacer, lo que él quería hacer. Versículos 22 al 23 dice de la siguiente manera. 17, 22 al 23. Dice así. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Sí? Vemos a Pablo que buscó la forma de cómo llegarles, de cómo llegar al pueblo, cómo llamar su atención, ¿sí? Necesitamos obtener la atención de la persona con la que vamos a hablar, ¿sí? Para que nos haga caso, ¿sí? Pero de una forma positiva. No le vamos a echar, ¡hey tú! Óyeme, ¿qué es? No, ¿verdad? Pues, nos va a mandar por un tubo, si es que no nos avienta con algo, ¿verdad? No, pero algo que, hola, ¿cómo estás? Oye, qué bonito de esta hora. Sí, que sí. Bueno, buscando una forma de cómo llamar la atención, ¿sí? Pero una atención positiva, algo que a él le interese, que tú estás interesado en hablar con él, ¿sí? Cuando estamos llevando el mensaje, muchos serán hostiles y no querrán oír el mensaje.
Y empezaste a hablar y hablaste de clima. Oye, pues fíjate que quiero platicarte de Jesús. Y hay muchos que en cuanto oyen la palabra Jesús, oyen la palabra iglesia, la palabra Biblia, se bloquean, ¿verdad? Entonces habrá personas que no querrán oírnos. ¿Sí? Nuestra tarea es llevar el mensaje. ¿Sí? Si ellos no aceptan, nosotros no los vamos a convencer. El Espíritu Santo es el que los va a convencer, no yo. Mi trabajo es ir a dar el mensaje. El trabajo del Espíritu Santo será tocar la puerta de su corazón. Y si le abre a él, no me abre a mí. ¿Sí? Le abre a él. Entonces, tenemos que tener muy en mente eso, para que nosotros no nos enojemos, no nos pongamos a la defensiva y empecemos a pelearnos. No, pues tu Biblia dice esto, no, la mía dice esto, y es que tu Biblia es diferente. Y muchas veces entramos en discusiones que lo único que hacen es que la persona se bloquee más y ya no te escucha nomás a ti, sino a cualquier otro que venga con la palabra del Señor. ¡Fum! Hoy quiero hablarte de Jesús, ¡fum! Ya cerró la puerta y ya no escucha. Entonces, eso nosotros como cristianos tenemos que cuidar, ¿sí? Para que la puerta se abra, para que el mensaje pueda ser dado, ¿sí? Algo que debemos cuidar es el mensaje también que vamos a dar, ¿sí? El mensaje del Señor. No porque queremos que nos haga caso, dejemos las verdades de Cristo a un lado, ¿sí? Y no, pues tienes razón, es que en la iglesia pues son esto, y te empiezas a salir de otras cosas, ¿sí? A mí me ha tocado que a veces cuando hablo con alguien así, luego le empiezan a decir, no, pues yo conozco un montón de iglesias que los pastores son esto y que el otro, y ya se van por ese rumbo. Y a veces es muy difícil atraer la atención. Ese no es el mensaje que nos está interesando llevar a los demás. El mensaje es que Cristo vino al mundo a morir por tus pecados, ¿sí? Y necesitas arrepentirte y reconocerlo como Señor y Salvador. Ese es el mensaje. No que si mi pastor hace esto, que si mi iglesia hace esto, que si yo hago esto, que si los demás son mentirosos, que no. Y es donde tenemos que cuidar mucho, ¿sí? El mensaje del Señor debe ser claro. Cristo te ama. Dios te ama tanto que mandó a su Hijo unigénito a morir por ti, ¿sí? Ese es el mensaje que debemos ser claros, no dejando nada a un lado. No perdamos el motivo y tampoco dejemos a un lado nuestros valores, ¿sí? Aguas. Ahorita en estos días el gobernador del estado de Texas firmó una ley donde el aborto no es permitido, ¿sí? Y algo que me llamó la atención, qué malo, ¿verdad? Pasó ayer en las noticias, me llamó mucho la atención por esto. Pasaron la foto del gobernador firmando la nueva ley, los nuevos reglamentos para que no se permita el aborto en el estado de Texas. Dieron la noticia, dijeron que el gobernador acaba de firmar ese decreto y pues ya. ¿Y qué cree que pasó? Nomás pasaron la foto, dijeron eso y pusieron a una mujer echándole a lo que el gobernador estaba hablando. ¿Sí? Como que las cosas no andan bien, ¿sí? Y ahí vemos que el mundo anda buscando otras cosas fuera del Señor. Cuando las cosas se hacen bien, Satanás va a buscar la forma de cómo atacarlas, ¿sí? Entonces nosotros cuando estamos llevando el mensaje no podemos decir, no, pues es que, no, pues sí, está bien, una mentirilla así blanca, pues está bueno, ¿no? ¿Sí? Tenemos que ser firmes con lo que creemos, ¿sí? Con el mensaje que estamos llevando. Entonces, no perdamos nosotros, no dejemos a un lado nuestros valores cristianos con tal de que esa persona se acerque, no. Eso no puede ser, ¿sí? Hechos 17, 30 al 31. Dice de la siguiente manera. Los dos versículos dice,
Pero Dios habiendo hablado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vemos a Pablo dando el mensaje claro. Dios quiere que el mensaje sea de arrepentimiento, que el mundo reconozca que está en pecado, que el mundo reconozca que necesita una solución para su pecado, un alivio para ese pecado. ¿Y quién es ese pecado? ¿Quién es ese alivio? Cristo. Entonces, yo soy pecador, yo reconozco, Dios quiere que yo me arrepienta, ¿sí? Y al yo arrepentirme y venir a los pies de Cristo, entonces el Señor me perdona y me da la vida eterna. Reconocer que somos pecadores es a veces lo más difícil, ¿sí? No, pero yo he hecho una mentirilla de vez en cuando. No, pues yo me robo un lapicillo o algo así. A nadie le hace falta. Y queremos ponerle colores, queremos poner a lo malo le queremos decir bueno, que es lo que hace el mundo, ¿verdad? Y buscar motivos, porque la palabra pecado se oye muy feo, ¿sí? Si tú le dices a alguien, eres un pecador, pues tú también, ¿verdad? Y sí, todos somos pecadores, ¿sí? Pero Dios pide que lo reconozcamos y nos arrepintamos. Eso es lo que Dios anda buscando. Vendrá un juicio, quiera yo o no lo quiera, ¿sí? No va a haber opción. Dios manda a Jesucristo para que interceda por nosotros al morir en la cruz por nuestros pecados. Hay cosas absolutas que no podemos cambiar. Aunque yo me haga una operación, aunque yo me quiera cambiar de sexo, sigo siendo un hombre. ¿Por qué? Porque mi mente, mi corazón, todo mi cuerpo fue preparado, fue hecho para ser un hombre. Igual que una mujer. Viene el mundo, me hace una operación, me cambia, me viste, me hace todo lo que quiera y parezco mujer. ¿Sí? Pero el pecado está ahí. Y por eso Dios nos va a juzgar. Queramos o no, Dios nos va a juzgar. Aunque yo diga, no, no es cierto, Dios no existe. Dios no va a dejar de existir si yo no creo en Él. Dios no va a dejar de juzgar aunque yo no lo crea. ¿Sí? Y lo haga a un lado y le ignore y le predique lo contrario y haga todo lo que quiera, Dios sigue siendo Dios. Un Dios amoroso, un Dios justo, que ahorita nos da la oportunidad de venir a Él a través de su Hijo. Solo a través de su Hijo, nadie más. ¿Sí? Entonces, quiera yo o no quiera, Dios ha hecho eso por ti y por mí. Y eso es lo que debemos llevar, ese mensaje. El mensaje es que Cristo te ama. El mensaje es que quiere Dios que te arrepientas de tus pecados, que le reconozcas y que vengas a Él. Y Él te espera con los brazos abiertos. He oído en muchas ocasiones en muchas personas que piensan que nosotros hicimos a Dios. ¿Sí? Había un cantante muy famoso que esa era su mentalidad. Es que la gente hizo al Dios. No es así. Fue al revés.
Dios nos hizo a nosotros. Dios no necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos de Él. Ese mensaje tenemos que llevarlo al mundo. Y es el mensaje que Pablo decía a los de Atenas. ¿Sí? Yo les predico a ese Dios que ustedes dicen que no conocen. Y no lo conocen. Y él predicaba y había gente que lo aceptaba. Y había gente que no lo quería y lo quiso matar. Lo metían en la cárcel, lo golpeaban, le hicieron muchas cosas, hasta lo dieron por muerto una vez que lo apedrearon. ¿Sí? Pero él seguía llevando el mensaje. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Llevar el mensaje de Dios hacia los demás. Por eso el tema se llama comparte el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios te ama y hay una oportunidad para que tú vengas a Él. Esa oportunidad, esa única forma es a través de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solo a través de Él. Muchachos, ese es el mensaje que nosotros debemos de llevar. No hay otro. ¿Sí? No le demos vuelta, no le quitemos cosas al mensaje. No, pues es que si tú eres buena persona, Dios te va a perdonar, vas a ver. Si tú haces esto, Dios te va a... No. El único camino, la única forma es a través de su Hijo Jesucristo. No hay otro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Eso dice el Señor Jesús. Eso el mundo necesita saber. ¿Sí? Entonces nuestra tarea es llevar ese mensaje a los demás. Vamos a orar para que el Señor nos despida con su bendición. Amantísimo Señor y Padre nuestro, gracias te damos por este día. Gracias porque nos permites ver, Señor, cómo tú quieres que nosotros llevemos el mensaje a los demás, Señor. Quieres que veamos la necesidad que hay en el mundo, Señor, de que la gente se arrepienta, Señor, de que la gente venga a ti, Señor, a través de tu Hijo, Señor. Señor, danos palabra, danos sabiduría, danos amor, Señor, para que podamos llevar ese mensaje a otros, Señor. Esto pues lo ponemos en tus manos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro, que murió en la cruz por mis pecados. Amén. Bueno, jóvenes, nos vemos la semana que entra. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Si andan por ahí, ahí vamos a andar nosotros. Cuando menos para saludarnos. Y pues no nos podemos dar abrazos ni besos, pero, aunque yo no soy de esos que les gusta dar muchos abrazos y besos. Pero Dios les bendiga. Bye.